El cambio climático es una realidad que está latente en la actualidad y del que todos, en cierta medida, somos responsables de mitigar sus efectos. Los agricultores y ganaderos somos conscientes del lugar que ocupamos en este engranaje. Y por ello, en nuestra actividad, desarrollamos numerosas acciones que, lejos de pasar inadvertidas, son esenciales y contribuyen a disminuir los efectos del cambio climático. El blanqueo de invernaderos, la rotación de cultivos, la lucha integrada, la agricultura ecológica, el uso y gestión del estiércol, la biofumigación, la solarización, los cultivos leñosos en explotaciones extensivas y función del pastorío. Los invernaderos se crearon para ampliar los periodos de producción de frutas y hortalizas y acelerar su crecimiento. Gracias a los plásticos que forman los invernaderos, se pueden aprovechar mejor en plantas y frutos los rayos solares y el calor que estos emiten. La radiación influye sobre el proceso de fotosíntesis, así que afecta directamente a la producción y a la calidad de la fruta y hortalizas. Pero en la zona mediterránea, la radiación entre primavera y verano alcanza cotas muy elevadas. Puede causar temperaturas estresantes y una alta evaporación dentro del invernadero, perjudicando a la cantidad y calidad de las cosechas. La técnica del blanqueo de invernadero, además de ser beneficiosa para la producción, también lo es para el aumento de la vida del plástico, evitando así una generación de residuos innecesarios. Otro beneficio a tener en cuenta es que el blanqueo evita la instalación de costosos aparatos de refrigeración altamente contaminantes. Por tanto, el blanqueo es una técnica que contribuye a frenar el cambio climático. ¿Sabías que Almería es el bosque desconocido? Más de 30.000 hectáreas de cultivo bajo plástico son un auténtico tragadero de dióxido de carbono. Últimos estudios desvelan que cada hectárea invernada absorbe 10 toneladas de CO2 al año, casi 300.000 toneladas menos de este gas en la atmósfera, que es el principal responsable del calentamiento global del planeta. Otra medida de mitigación de los efectos del cambio climático que habitualmente realizamos en las tareas agrícolas es la rotación de cultivos, que es una técnica en la que se introducen distintos cultivos en la misma parcela, con el objetivo de mejorar el aprovechamiento de los nutrientes del suelo. Los beneficios positivos al medio ambiente de realizar la rotación de cultivos son numerosos. Se produce un incremento de la biodiversidad, un mayor aprovechamiento de los nutrientes del suelo. Hay una reducción de las plagas, se incrementa la fertilidad del suelo. Ayuda a reducir las pérdidas de nitrógeno del suelo y sobre todo un considerable ahorro energético. Nuestros cultivos son sostenibles, gracias a los agentes polinizadores y al control biológico. La polinización consiste en el traslado del polen del estambre al pistilo, donde germina y fecunda los óvulos de la flor, haciendo posible la producción de semillas y frutos. La polinización puede ser biótica, es decir, a través de insectos, aves, etc., o abiótica, como el viento o el agua. La polinización de los cultivos es vital para el ciclo de la producción de frutas y hortalizas, y que éstas sean de calidad. ¿Sabías que las abejas están en peligro de extinción en el mundo? Ello es debido al deterioro y la pérdida de los hábitats de las abejas, enfermedades y parásitos que los afectan directamente, el aumento de especies depredadoras de abejas, como la avispa asiática, el cambio climático acelerado, vertidos de sustancias tóxicas al ambiente y, en general, la contaminación ambiental. Por ello debemos protegerla y actuar frente al cambio climático. En la actualidad, la lucha integrada es uno de los pilares de una agricultura sostenible.
y debido a su eficacia y el hecho de que es un sistema 100% biológico, sin impactos ni sobre los cultivos ni sobre el medio ambiente. Los agricultores constituyen una práctica eficaz en la lucha contra el cambio climático. Este método consiste en controlar las plagas, enfermedades y malezas, para utilizar organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otros organismos. Controlar las plagas de insectos como la mosca blanca, trips, araña roja, pulgón, escarabajo picudo, tuta soluta y otros, usando enemigos naturales, es una manera eficaz de control dependiendo de la plaga, sin usar fitosanitarios y en consecuencia sin existir efectos de toxicidad, siendo respetuosos con el medio ambiente y sin que la plaga desarrolle resistencia. ¿Sabías que Almería es la principal exportadora de hortalizas en toda Europa y son las más limpias en residuos? Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la agricultura ecológica en España ha alcanzado un récord, siendo el primer país de la Unión Europea en superficie ecológica, y Andalucía representa el 48% de la producción nacional. En este ranking, Almería lidera la producción ecológica, con un total de 3.677 operadores. No solo el uso de insectos como aliados en nuestras explotaciones son importantes, también el uso del estiércol como fertilizante orgánico, debido a su alto contenido en nitrógeno y en materia orgánica. El estiércol se ha utilizado desde la antigüedad para aprovechar los residuos del ganado y también para restaurar los niveles de nutrientes de los suelos agrícolas. Es la mezcla de excrementos sólidos y líquidos con un residuo vegetal o cama, principalmente de paja de cereal. La función de la cama es impedir que los excrementos, en contacto con el aire, tengan pérdida de nitrógeno, en forma de amónico gaseoso. Antes de usar el estiércol como fertilizante, hay que tener en cuenta una serie de cosas. La principal de ellas es que no se puede añadir directamente a los cultivos, sino que se debe aplicar un cierto tiempo antes de la plantación, el suficiente para que se produzca una degradación de la materia orgánica del estiércol. Dependiendo del cultivo, puede ser entre un mes o 15 días antes de la siembra. ¿Sabías que la gestión óptima de los estiércoles contribuyen a la reducción de emisiones de metano y óxidos nitrosos a la atmósfera? Su uso aumenta la calidad del suelo y produce una menor contaminación del suelo y agua, ya que es un modo de uso de residuos que de otro modo sería difícil de gestionar. Además de nutrir el suelo, también usamos técnicas para su desinfección. La biofumigación es una técnica biológica para el control de patógenos del suelo, nemátodos, hongos, bacterias, que consiste en la incorporación en el suelo de grandes cantidades de materia orgánica fresca, junto a la aportación de agua. El resultado es una mejora de las características generales del suelo y de la nutrición de los cultivos, a un coste mínimo. Su eficacia como desinfectante del suelo es similar a la de los fumigantes químicos convencionales. Por otro lado, otra técnica para la desinfección del suelo que utilizamos es la solarización, que consiste en calentar el suelo con un plástico blanco de polietileno, aprovechando la radiación solar, y así elevar la temperatura de los valores superiores a 40 grados durante al menos 5 semanas. Se realiza en época estival. ¿Sabías que la solarización es un método de bajo coste y de manejo muy sencillo, que no acumula residuos tóxicos y no provoca contaminación? También en otro tipo de cultivos se practican técnicas tendentes a paliar el cambio climático. Las explotaciones extensivas de cultivos leñosos son el gran mitigador del cambio climático, por diversos motivos. Poca emisión de gases de efecto invernadero, gracias a la aplicación de abonos orgánicos y a la no utilización de herbicidas e insecticidas de síntesis química. La nula huella hídrica, ya que los cultivos de secano se adaptan a las condiciones climatológicas. Fijan CO2 mediante fotosíntesis, compartiendo espacios naturales de gran biodiversidad en toda el área mediterránea. En cultivos leñosos, el sistema de alineación de calles se realiza
con el objetivo fundamental de proteger el suelo frente a la erosión. No solo las labores agrarias son compatibles con el medio ambiente, también la ganadería extensiva es un sector preocupado por el cambio climático y su actividad deja huella de ello. La ganadería extensiva permite aprovechar y mantener ecosistemas de enorme valor ecológico y ambiental, como pueden ser las dehesas y los pastos de montaña. Aprovecha enormes superficies como son los barbechos, rastrojos y a las que difícilmente podría sacársele mayor provecho, ya que están formadas por fibras que son indigeribles para otras especies, como el ser humano. En áreas sujetas a clima árido o semiárido, el ovino mediante prácticas tradicionales, pastoreo, redileo, majadeo, contribuyen de manera eficaz a incrementar la materia orgánica y a conservar la cubierta vegetal de los suelos más pobres. El pastoreo eficiente, racional y controlado, manteniendo una carga ganadera adecuada, ayuda a mantener la fertilidad de los suelos y el carbono en suelo. También evita el excesivo crecimiento, manteniendo el campo limpio e impidiendo la propagación de posibles incendios, y contribuye a la regulación del agua y la conservación de la biodiversidad, mejorando la estructura y textura de los suelos. La ganadería extensiva contribuye, asimismo, a fijar población y mantener el tejido social en amplias regiones que, por la naturaleza difícil del medio, carecen de otra alternativa productiva posible. A lo largo del tiempo, los hombres y mujeres del campo han desarrollado una gran capacidad para adaptarse a la variabilidad climática. Ahora más que nunca, la adaptación es necesaria. Esta adaptación constituye un gran desafío para el desarrollo sostenible de la actividad agraria y debe de ser paralela a la mitigación. Administración y agricultores deben unirse en esta causa. Hemos numerado algunas prácticas que en la agricultura y ganadería se realizan, y todas ellas tienen un efecto positivo frente al calentamiento global, pero podríamos hablar de muchas más, y todas ellas con un mismo objetivo: frenar el cambio climático.